En la fría tarde del 24 de noviembre de 1971, un hombre entra en el aeropuerto de Portland, Oregón. Viste un traje oscuro, camisa blanca almidonada y corbata negra sujeta por un broche de nácar. Gafas oscuras ocultan sus ojos. Camina con calma, como si tuviera todo el tiempo del mundo. En el mostrador de Northwest Orient Airlines, compra un pasaje de ida solo a Seattle. Paga en efectivo. Nombre en el billete: Dan Cooper. Solo lleva un maletín negro. A las 2:50 p.m. embarca en el vuelo 305, un Boeing 727 con 36 pasajeros a bordo. Elige el asiento 18C en el medio de la aeronave. Pide un bourbon con soda y observa por la ventana. Minutos después del despegue, llama a la azafata, le entrega un billete. Ella sonríe, pensando que era otro coqueteo de un pasajero solitario. Él se inclina y susurra con voz baja y firme: «Señorita, es mejor que lea esto. Tengo una bomba». Dentro del maletín, cables rojos, cilindros, algo que parece real. El billete es claro, exige $200,000, 4 paracaídas y un avión reabastecido en Seattle. De lo contrario, promete volarlo todo. Pero lo que parecía otro secuestro, en común, se transformaría en la desaparición más extraña de la aviación moderna. Y a medida que el avión cruza los cielos del noroeste americano, comienza a formarse la leyenda de un hombre que jamás sería encontrado. A diferencia de otros secuestradores, Dan Cooper no grita, no amenaza, no pierde el control. Habla con la azafata como si estuvieran discutiendo el menú a bordo. Muestra el contenido del maletín con calma. 8 cilindros rojos conectados a cables y una batería. Explosivos, dice, y al parecer habla en serio. El comandante del vuelo es avisado de inmediato. La torre de control es alertada. El FBI entra en acción. Y lo que era un viaje de rutina se transforma en una operación de emergencia, conducida en absoluto silencio. Cooper entrega una lista precisa de exigencias: $200,000 en billetes pequeños, 4 paracaídas, 2 principales, 2 de reserva, y un camión de combustible listo en Seattle para reabastecer la aeronave. Es directo, pero nunca agresivo. Permite que los pasajeros permanezcan tranquilos, incluso autoriza que reciban bebidas. Ninguno de los 36 viajeros imagina lo que realmente está sucediendo. El avión continúa su ruta, y abajo, en Seattle, el FBI corre contra el tiempo para reunir el dinero y los paracaídas. A las 5:39 p.m., el Boeing 727 aterriza. La pista ya había sido evacuada. Un agente disfrazado entrega el rescate y el equipo solicitado. Cooper cumple su palabra, libera a todos los pasajeros. Solo quedan la tripulación y él. Pero no termina ahí. Cooper exige que el avión despegue nuevamente. Destino: Ciudad de México. Altitud máxima: 10,000 pies. Velocidad inferior a 200 nudos, flaps. A 15 grados. Y lo más inusual, la escalera trasera debe permanecer desbloqueada. El capitán duda. Esa maniobra nunca se ha hecho en vuelo. Cooper simplemente responde: «No se preocupe, sé exactamente lo que estoy haciendo». Con el avión nuevamente en el aire, cruzando la noche oscura y tormentosa, algo aún más inusual estaba a punto de suceder. Algo que dejaría al FBI completamente perdido. El Boeing 727 despega de nuevo, ahora con solo 5 personas a bordo. El piloto, el copiloto, una azafata, el ingeniero de vuelo y Dan Cooper. Afuera, el cielo es un tapiz negro cosido por relámpagos. Un frente frío avanza por el noroeste del Pacífico. Las nubes se cierran como cortinas, engullendo cualquier punto de referencia en el suelo. Es una noche en la que nadie elegiría estar en el aire, pero Cooper la eligió. Poco después del despegue, pide que todos permanezcan en la cabina. Quiere la parte trasera de la aeronave vacía.
La escalera trasera, como ordenado, permanece desbloqueada. Una entrada al vacío. A las 8:13 p.m., una luz se enciende en el panel. Presión en la escalera. Algo o alguien la activó. El piloto intenta contacto. Silencio. El avión se balancea con la turbulencia, pero sigue su ruta. Allá atrás, Cooper ha desaparecido. Saltó, en medio de la tormenta, a 10.000 pies de altitud, con traje y corbata, con un maletín, bolsa con dinero, paracaídas y una oscuridad absoluta esperándolo. La tripulación solo se da cuenta de la ausencia al aterrizar. Horas después, la escalera está parcialmente abierta y a bordo, ninguna señal de Cooper. El FBI moviliza búsquedas en una región de más de 50.000 hectáreas entre Washington y Oregón. Helicópteros, perros rastreadores, militares. Nada, ningún cuerpo, ninguna huella, ningún fragmento del maletín. Cooper había desaparecido, no como un hombre que se esconde, sino como si hubiera sido engullido por el propio cielo. Pero si el salto era teóricamente imposible, ¿cómo explicar lo que vendría después? Un misterio que atravesaría décadas, alimentado por pistas inconexas, confesiones sospechosas y una pregunta que jamás tuvo respuesta. ¿Quién, al final, era D.B. Cooper? El salto fue solo el comienzo. Cuando el FBI llega a la pista del misterio, lo que encuentra no es un criminal en fuga, es un fantasma. Durante semanas, helicópteros sobrevuelan bosques cerrados, equipos rastrean kilómetros de ríos y senderos remotos. Ni un pañuelo, ni un botón, nada. Los analistas del gobierno comienzan a dudar. ¿Habrá sobrevivido? Algunos agentes creen que Dan Cooper no pudo haber resistido. El área era accidentada, cubierta de pinos altos y gélida, sin equipo apropiado, sin visión nocturna, sin dirección, solo la oscuridad y el frío cortante de la noche. Pero otros, más atentos, notan algo que lo cambia todo. El paracaídas usado por Cooper era funcional. El maletín con el dinero desapareció por completo. Y la forma en que manipuló el avión, la tripulación, las autoridades, no era cosa de un aficionado. La hipótesis más audaz comienza a circular en los pasillos del FBI. ¿Y si fuera un especialista? ¿Un militar entrenado? ¿Un agente secreto? El nombre D.B. Cooper, usado accidentalmente por un periodista, se convierte en noticia nacional. Y el hombre detrás de la niebla se transforma en leyenda. En las semanas siguientes, el FBI interroga a cientos de sospechosos, hombres con entrenamiento de paracaidismo, veteranos de la guerra de Vietnam, criminales de carrera, incluso dobles de películas. Pero nadie encaja. El dinero, rastreado por las series de los dólares marcados, no aparece en circulación. Es como si hubiera sido enterrado o quemado. Y cada día sin respuestas da más fuerza al mito. Las teorías se multiplican. Dan Cooper sería un exmilitar descontento con el gobierno, un hombre desesperado con una enfermedad terminal, un empleado de la propia Boeing, o alguien entrenado por alguna agencia para probar la vulnerabilidad del sistema aéreo americano. El caso, ya apodado el único secuestro aéreo no resuelto de la historia de EEUU, comienza a escapar del alcance de la razón. Pero entonces, casi una década después, surge algo inesperado, algo que parece un eco del pasado, enterrado a la orilla de un río. Era como si Cooper hubiera dejado un vestigio, no por accidente, sino como un enigma final. Y ese enigma estaba cubierto de barro. Febrero de 1980. Un niño de 8 años excava la orilla del río Columbia, en el estado de Washington. Solo está jugando con una rama a la orilla del agua, cuando sus dedos tocan algo extraño. No es una piedra. No, es una rama,
Es una pila de paquetes cubiertos por tierra y musgo, como si hubieran dormido allí durante años. Paquetes de dinero. Los padres llaman a la policía. Los agentes llegan y al analizar los billetes, el corazón de uno de los investigadores se acelera. Son dólares del rescate de D.B. Cooper, 3 fajos, varios miles de dólares. Los números de serie coinciden perfectamente con los registrados el día del secuestro, casi una década antes. Pero el lugar donde fueron encontrados plantea aún más preguntas que respuestas. Estaban a casi 40 kilómetros de la ruta de vuelo estimada. No tiene sentido. ¿Cómo habrían llegado allí? ¿Sería posible que el dinero hubiera flotado hasta ese punto? O peor, alguien lo había enterrado allí a propósito. Expertos analizan los billetes. El papel muestra señales de degradación, pero está sorprendentemente bien conservado, como si hubiera sido enterrado poco tiempo después del crimen y olvidado. El FBI regresa a la escena, excava los alrededores, busca restos mortales, busca el maletín. Nada, ni rastro de Cooper, ni otros paquetes de dinero, solamente ese fragmento de la leyenda, resurgido como una cápsula del tiempo, o una trampa psicológica. La teoría oficial oscila. Algunos dicen que Cooper murió en la caída y el dinero fue arrastrado por las inundaciones. Otros creen que sobrevivió, pero escondió parte del valor, quizás para confundir las investigaciones. Pero hay algo más siniestro en este descubrimiento. Si Cooper murió, ¿quién enterró el dinero? Si sobrevivió, ¿por qué nunca gastó el resto? El misterio se intensifica. Los medios explotan de nuevo con la noticia. El mito de D.B. Cooper, casi olvidado, regresa con toda su fuerza. Programas de televisión, documentales, revistas, todos quieren un pedazo de la historia, todos quieren el rostro detrás del paracaídas. Pero el verdadero rostro permanece oculto. Y entonces, tras un nuevo milenio, algo surge, no en los bosques ni en los ríos, sino en las palabras de un extraño, y quizás de un culpable. Año 2000. El cambio de milenio trae consigo promesas y secretos antiguos, finalmente listos para emerger. Un productor de televisión, especializado en crímenes no resueltos, recibe una carta anónima. El sobre es simple, sin remitente, pero dentro, una confesión. Mi verdadero nombre ya no importa. Lo que importa es que fui yo, el hombre que saltó esa noche lluviosa, el hombre que engañó al FBI, la seguridad aérea, la lógica y el tiempo. El productor piensa que es otra farsa como tantas otras, pero entonces lee un detalle, una información que nunca fue divulgada por la prensa, algo que solo Cooper o los investigadores más cercanos podrían saber. En el billete, el hombre describe la construcción del maletín falso con explosivos. Dice exactamente cuántos cables rojos y negros usó. Habla del encendedor, del olor a cuero, de la forma en que se acomodó el saco antes de caminar hacia la azafata. Ella parecía nerviosa, pero sonrió. Yo también sonreí. Era necesario. Los especialistas revisan los datos, comparan con los relatos de los testigos. Todo coincide, pero el autor de la carta no se identifica. Meses después, otra pista. Un enfermero de un hospital en Oregón relata algo extraño. Un paciente terminal, ya en sus últimos días de vida, murmuraba cosas extrañas en delirio. Yo fui ese hombre. Yo salté. El dinero enterrado. El enfermero solo comprende el peso de lo que oyó al ver un documental sobre el caso. Vuelve al hospital, busca los registros, pero el paciente murió semanas antes y los documentos de la internación desaparecieron, como si alguien quisiera borrar no solo el cuerpo, sino la propia identidad. Es una confesión,
o solo un eco de la leyenda? El FBI, cauteloso, no confirma ni niega. La Amgarta, archivada. El testimonio del enfermero, ignorado. La historia, empujada de nuevo al olvido, pero algo cambió. Por primera vez, una sombra más definida parece formarse detrás del nombre D.B. Cooper, una presencia casi palpable, aunque intocable. Y al final, quizás, el mayor secreto de todos surgió cuando nadie más lo esperaba, en el silencio de una habitación de hospital, entre el último suspiro y la última oportunidad de saber la verdad. Los hospitales son lugares donde la verdad a veces escapa de los labios con más facilidad que en cualquier tribunal. Ya no hay nada que esconder cuando la muerte está sentada al lado de la cama. El hombre estaba débil, casi inconsciente, pero aún tenía ojos atentos. Y una historia encerrada durante décadas. La enfermera cuenta que, en sus últimos momentos, pidió que llamaran a un sacerdote. Pero cuando el sacerdote llegó, él rechazó la confesión tradicional, solo quería contar una historia real. Fui el hombre del vuelo, Dan Cooper, o al menos así me presenté. Ella dice que él lloró, pero no de arrepentimiento, sino de alivio. Habló sobre la tormenta, sobre el salto, sobre el momento exacto en que tocó el suelo helado en algún lugar en medio de los bosques de Oregón. No morí esa noche, pero casi. Estuve días perdido, febril, con el dinero enterrado en un lugar que después ni yo mismo pude encontrar. Dijo que vivió con nombres falsos, que cargó el peso del secreto como un chaleco demasiado apretado, que vio reportajes, libros, pero nunca dijo una palabra hasta ahora. La enfermera, conmocionada, registra parte del relato, pide autorización para grabar, pero antes de que regrese con el equipo, la habitación está vacía. El hombre desapareció, murió, fue transferido. Nadie lo sabe con certeza. El hospital no tiene registros. El nombre en el expediente era falso. Ningún certificado de defunción. Nada, como si el último suspiro del caso Cooper hubiera sido engullido por algo más grande, más oscuro, más organizado, y así el hombre que engañó al FBI, que desafió la gravedad y las estadísticas, quizás murió como vivió en el anonimato. Quizás fue removido, silenciado, para que la leyenda nunca se hiciera verdad. Pero la historia aún no termina aquí. No mientras existan preguntas que nadie se atreve a responder. Décadas han pasado, el mundo ha cambiado, pero el nombre D.B. Cooper todavía se cierne como una sombra sobre los cielos de América. El FBI cerró oficialmente el caso en 2016, casi medio siglo después, sin sospechosos, sin pruebas definitivas, solo preguntas. ¿Quién fue realmente el hombre de la 118C? ¿Cómo logró escapar de una persecución aérea sin precedentes? ¿Y por qué, incluso con toda la tecnología moderna, todavía no podemos ni siquiera tocar el borde de la verdad? Algunos dicen que era un veterano de guerra con experiencia en saltos extremos. Otros juran que era un agente doble, parte de una operación mucho mayor. Y hay quienes creen que nunca saltó, que todo fue una distracción meticulosamente coreografiada. Pero entre tantas versiones, solo una certeza persiste. D.B. Cooper entró en la historia y salió de ella sin dejar rastro. El dinero nunca apareció por completo. El cuerpo jamás encontrado. E incluso las confesiones tardías, siempre envueltas en niebla, terminan con puertas cerradas, archivos perdidos o desapariciones súbitas. Quizás el mayor misterio no sea quién era D.B. Cooper, sino por qué necesitamos tanto saberlo. Quizás él represente algo que no queremos admitir, que a veces lo imposible sucede, y lo que nos asusta no es el crimen, sino la idea de que alguien, en algún lugar, realmente venció al sistema. El hombre saltó,
y se perdió en el tiempo. Pero mientras haya cielo y silencio, el nombre de B. Cooper seguirá volando.